El martes, el fiscal Germán Juárez formalizó un proceso penal contra la señora Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Ella no está sola. En esta denuncia están comprendidos también su madre, su hermano y su mejor amiga. Lo más grave es que el fiscal ha solicitado el impedimento de la salida del país de la esposa del presidente de la República. Nosotros hemos buscado durante la semana al ex procurador, congresista y ex nacionalista Omar Chejade para hablar del caso Nadine Heredia. Es cierto que el primer proceso que va a enfrentar es el de lavado de activos, pero la esperan otros procesos más y de eso hemos hablado con Chejade. Adelante. Congresista Chejade, esta semana, Cecilia, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Esta semana se ha conocido, la Fiscalía ha pedido que Nadine Heredia no abandone el país, o sea, solicitado un impedimento de salida para ella. Eso es muy grave. Lo que uno entiende es que las conclusiones a las que ha llegado el fiscal Juárez, pues son muy serias, porque de lo contrario no se daría una orden tan radical teniendo en cuenta que se trata de la esposa del presidente en funciones. Mira, Cecilia, por mucho menos hay personas que están investigadas o procesadas que tienen como medida cautelar una detención domiciliaria o una prisión efectiva mientras dure el proceso o la investigación. Nosotros decíamos sin ningún tipo pues, de venganza o vendetta o persecución contra ella, que lo más natural como hombre de ley, como un abogado, es que justamente una autoridad cautelando que no se perturbe la actividad probatoria ni se va a la acción de la justicia, una persona que tiene además tantos contactos, el poder económico de por medio, contactos políticos, etcétera, tenga por lo menos un impedimento de salida. Porque no estamos hablando de un delito leve, de un delito nimio, insignificante, donde no existen ni siquiera indicios razonables. Claro, estamos hablando de un tema de lavado de activos, de defraudación tributaria, de dineros oscuros, máxime si hay lavajato de por medio. Entonces creo yo que la justicia ha demorado, pero finalmente ha hecho su trabajo, ¿no? Sí. Ahora, no solamente es ella y su entorno más cercano, su hermano, su madre, su mejor amiga, o, en fin, y sus allegados. ¿Esto qué significa? A mí no me sorprende. Ellos siempre han sido, sobre todo ella, muy desconfiada. Entonces siempre han tratado de que sus cosas muy íntimas la manejen personas de su extrema confianza. Y si son familiares, mejor. Por eso es que las cuentas y las finanzas de manera exclusiva y excluyente del partido lo manejaba su hermano Ilan Heredia. Entonces ellos siempre han optado, como a los embajadores que conoció Ollanta en su debida oportunidad cuando trabajó en Francia y en Suiza, a gente de absoluta confianza para confiarles tema de absoluta confianza. Y por eso está la madre, que obviamente no la va a traicionar, la mejor amiga desde el colegio de toda su vida, la que fue testigo de matrimonio, como una vez me dijo la propia Nadine, que es Rocío Calderón Binatea, y está el hermano. Entonces, esta gente de su absoluta confianza. Claramente. Ahora, ella está en este momento ya, digamos, denunciada por la Fiscalía por un caso, lavado de activos, como usted ha dicho muy bien, y hay mucho dinero, evidentemente son millones, y sucio, negro, por lo menos negro, no sabemos cuán sucio, pero negro, metido. Pero hay otros casos. Hay otros casos y hay uno que me parece fundamental revisar. Le quiero preguntar sobre el caso Fasabi, para que recuerden nuestro público. Fasabi era un muchacho que hacía servicio doméstico, tanto en la casa de Nadine Heredia como en la casa de la señora Alarcón, es decir, la mamá de la señora Nadine Heredia. Esas dos casas están conectadas por un pasaje, y el muchacho trabajaba en ambas casas, se encargaba del jardín, de los ventanales, de la limpieza. Hace muchos años, además. Ya hace muchos años. Antes que Ollanta fuera presidente. Exactamente. Sí. En el contexto en el que ellos querían saber quién se había llevado las agendas, este muchacho muere de manera muy extraña, demasiado extraña. ¿Cómo configura usted este caso, que también se está investigando en la Fiscalía? ¿Cómo lo aprecia usted?
Mira, por los años que tengo de abogado, por la experiencia que tengo, el olfato que tengo, no solamente de abogado, sino también de político, acá hay algo bastante raro. Y todo haría indicar que la muerte de Fasabi no fue una muerte natural, que fue producto de manos extrañas. Y yo creo que todo hace conducir a que la muerte de Fasabi se trataría como consecuencia de un homicidio o de un asesinato, ¿no es cierto? Son circunstancias muy extrañas. Primero, el señor Fasabi es una persona que trabajaba años desde que Ollanta no era presidente de la República, incluso en el partido. Yo lo veía, digamos, no todos los días, pero lo veía cada cierto tiempo dentro de la seguridad personal de Ollanta, ¿no es cierto? O del Partido Nacionalista en San Isidro. Sin embargo, cuando a los pocos días de las denuncias, a los pocos días de su muerte, hasta el ministro del Interior empezó a negar la cercanía de Fasabi con Palacio de Gobierno y con el presidente y con la primera dama. Eso llamó tremendamente la atención. Eso es algo muy sospechoso. En segundo lugar, dijeron que la muerte era pancreatitis. La pancreatitis es una muerte que previamente tiene unos dolores terribles, según los mejores y más grandes especialistas, los médicos. Y sin embargo, Fasabi no fue ningún tópico, ni ningún hospital, ni ninguna clínica, ni siquiera los amigos que dormían junto a él en la cuadra de Humala, en la calle del presidente de la República, supieron supuestamente de alguna reclamo, queja, dolor de Fasabi. Y lo encontraron muerto, tapado, abrigado, mirando el techo. Es una cosa absolutamente extraña. Tercero, ¿cómo se puede determinar cómo murió realmente? No sabemos si es una hemorragia interna, producto de una tortura, de un apretón en una persona pequeña y frágil. Yo creo que va a tener que exhumarse el cadáver. Pero lo trataron el cuerpo, lo vaciaron y le pusieron formol. En unas circunstancias muy extrañas, ese es el tercer punto que te quería comentar. Fíjate, a Fasabi, extrañamente, va un chofer de confianza, otra vez del presidente de la República, Peñafiel, levanta el cuerpo, levanta las pruebas de alguna manera, trastoca todo, digamos, interviene en el cuerpo y lo lleva después a la morgue y casi sin ningún protocolo fiscal, judicial, se lo lleva lejísimos donde estaba la familia, claro, a miles o a cientos de kilómetros de distancia en una provincia alejada del Perú. Claro, en la selva, con acceso muy difícil en Ucayali. Una especie de chancha, de colecta económica en el que el presidente colaboró y todos colaboraron para que tome el avión el señor Peñafiel. Bastante raro. Y lo cuarto, que a mí me parece una cosa increíble. El señor Peñafiel, que es el testigo clave para mí de este tema, es entrevistado por un canal de televisión importante del país. Y es entrevistado en Palacio de Gobierno. O sea, el chofer del presidente Humala Peñafiel, el testigo clave, en Palacio de Gobierno, flanqueado por dos personas que no tienen nada que ver en el tema. El señor Wilfredo Pedraza, asesor del presidente de la República, es decir, el ex ministro del Interior, ¿no es cierto? Nada menos. Nada menos, que se convierte de asesor presidencial a asesor del chofer de Humala, del señor Peñafiel. Y además por Cintia Montes, la jefe de prensa de Palacio de Gobierno, que probablemente le ha puesto un guión, y además en las instalaciones de Palacio de Gobierno. ¿Ustedes creen, amigos televidentes, que los congresistas de la República, o los oficialistas, éramos invitados a Palacio de Gobierno a dar una conferencia de prensa por temas personales, por temas individuales, o que comprometan incluso al gobierno? En lo absoluto. Entonces, acá se cocina algo raro, acá esto huele a pescado podrido, y yo estoy casi convencido de que el señor Fasabi fue asesinado. ¿Cómo se puede trazar esa investigación? Yo creo que el Ministerio Público debe poner las barbas en remojo. Tengo entendido que hay una investigación que creo que no ha avanzado mucho, y creo que el próximo Congreso de la República, a través de su comisión de fiscalización o a través de una comisión especial, debe abocarse directamente a este tema, porque ya no solamente es un tema de corrupción, es un tema de derechos humanos. Por supuesto. ¿No es cierto? El caso de las agendas. El caso de las agendas, ¿hasta dónde va a prosperar? Usted, con el olfato político, pero sobre todo el legal, ha sido procurador, es un abogado, va a volver a litigar ahora desde el 29 de julio. ¿Hasta dónde puede llegar? Mira, lo que se ha visto es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Es el hilo de la madeja, ¿no? La agenda per se no constituye delito. La agenda per se, lo que es una hoja de ruta del delito, ¿no es cierto? Es decir, el fiscal o las autoridades
¿Qué cosas hacen con las agendas? Ven las transferencias, las anotaciones, las cantidades, las sumas, las personas, las claves, para poder de ahí investigar efectivamente si esas agendas tienen sentido o no. Y evidentemente que tienen sentido, porque la señora Heredia durante 4 meses le mintió al país, pues le dijo de que no era su letra, que no era su propiedad, el presidente trató esto como una patraña por parte de la oposición, y luego de 4 meses cuando se ven cercados dice, no, efectivamente era mi agenda, no me había acordado que era mi cuaderno. Sí. Es una burla al país. Y claro, esta es una estrategia simplemente para deslegitimar la prueba, ¿no es cierto? Porque claro, ellos dicen que como fue sustraída, es prueba prohibida y por lo tanto no tiene eficacia legal. Es lo que es la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, como el árbol está envenenado, los frutos también están envenenados y no sirven. Eso yo creo que no va a prosperar porque, por ejemplo, en el caso de Montesinos, se resolvió con el principio de la ponderación de intereses, que es más importante, el interés social, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el lavado de activos, o una reprobable pero simple sustracción de un bien mueble que es una agenda. Por supuesto que lo primero es más importante. Y eso chocan dos derechos, se tiene que establecer cuál es más importante. Correcto, así es. Ahora, ¿en qué va a acabar? Eso yo creo que va a tener para rato, Cecilia. Yo espero que siga una investigación transparente en el Congreso de la República, que tampoco se utilice como una especie de persecución política o cacería de brujas contra la señora Heredia o contra el entorno, pero que se respete su debido proceso, pero evidentemente acá hay algo absolutamente raro que no se ha explicado. Ahora, ella no puede alegar persecución política, porque la investigación se ha iniciado tanto en el Congreso como en la Fiscalía cuando ella tenía todo el poder, porque la señora Heredia ha sido, ¿para qué nos vamos a engañar?, la presidenta del Perú estos años. No tengo la menor duda. Quien ha reinado y gobernado en el país, aunque a muchos todavía estén incrédulos o no crean mucho, es la señora Nadine Heredia. Ella es la que ha reinado, gobernado. Obviamente es imposible pues que ella tenga papeles firmados, resoluciones supremas firmadas, o haya presidido Consejo de Ministros, pero ella ha gobernado a través del marido, eso está más claro que el agua. Y yo estoy presentando, más que la propaganda, mi libro el 15 de julio, sobre estas memorias de gobierno, en la que efectivamente hablo de la usurpación de funciones de la señora Heredia. Ella ha sido, de facto, sobre todo a partir del 2º año, la presidenta de facto del país, ¿no? Entonces nadie la ha perseguido pues políticamente. No, yo creo que eso ella, es algo que no podrá alegar. Ella tendrá que responder por sus actos, ¿no? Y no solamente porque ellos dicen, bueno, pero lo que se nos incrimina es antes del 2011. Oiga, pero digamos, eso es algo bastante grave, ¿no? Además, nunca esto se anunció o se digitó ante los organismos electorales, ni ante el jurado, ni ante la OMPE, ni ante los organismos de Contraloría, los dineros que llegaban al partido. Nunca se transparentó. Y no solamente eso. Además, esos dineros concluyen en la presidencia que ellos logran en el 2011. Por lo tanto, se tienen que investigar. Uno no puede llegar a la presidencia con dineros sucios y luego decir, eso es antes. Pero eso es una cosa. Eso es una cosa. Pero lo otro, que es importante y que está en las agendas también de Lima y también la anotación de documentos en Brasil, en la policía brasileña, es el tema Lavajato, en la que incluso figura el nombre del presidente o las siglas del presidente de la República, el presidente del Perú, ¿no es cierto? A mí me da mucha pena porque yo no creo que el presidente Ollanta sea un sinvergüenza ni un bribón, pero lamentablemente la esposa lo ha hecho pues patinar en muchas ocasiones, porque la esposa era la que a través de su hermano Ilan manejaba directamente las finanzas, no solamente del partido, sino de todo. Le agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar seguramente pidiéndole opinión en los meses siguientes sobre el tema, porque este es un tema que nos va a acompañar. Gracias, Nos va a acompañar. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Este es un tema que por supuesto vamos a seguir y del que le vamos a informar durante los próximos meses. No hay duda. Es un tema que nos va a acompañar. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Y al regresar, hemos querido entender qué pasó, por qué perdió Keiko Fujimori. Una semana antes de los comicios, el partido Fuerza Popular, la candidata Keiko Fujimori, tenía una ventaja de 6 puntos sobre Pedro Pablo Kuczynski. Y en una semana, eso se revirtió. ¿Qué pasó? Vamos a la pausa para ensayar una respuesta. Regresamos.